vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Segunda de Pedro, que le hemos titulado Reinicio. Y lo que quiere el apóstol Pedro, y la razón por la cual escribe este libro, inspirado obviamente por Dios, fue animar a los creyentes a conocer, a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y lo establece claramente en el capítulo 1, en el verso 1, dice que hemos sido llamados, tenemos la fe igualmente preciosa para crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Así es que, en primer lugar, esta carta fue escrita para que usted y yo en el año 2021 seamos animados en medio de circunstancias difíciles, en medio de pruebas para nuestra fe, en medio de una circunstancia alrededor del mundo que reta la fe de cualquier persona a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a hacer ese crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo es que nos va a mover y a motivar a hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Esther? La reina Esther, allá en el palacio del rey de Persia, y hubo un edicto para matar a todos los judíos. Pero ella vivía en el palacio y a nadie le había dicho que era judía. Pero entonces su tío Mardoqueo fue y le dijo: Esther, habla, porque para eso estás en este tiempo. Usted y yo estamos aquí en este tiempo, y Dios tiene un propósito para el cual nos puso en este tiempo, y nos ha dado la fe de su Hijo Jesucristo. Yo no estoy diciendo que seamos imprudentes y que no creamos y que andemos en todas partes sin mascarilla, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que no vivamos bajo el temor, esclavizados al temor, sino que podamos conocer y busquemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, el primer propósito del apóstol Pedro escribir esta carta fue animarte a ti y a mí a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, el apóstol Pedro escribe esta carta, y como vamos a ver en este capítulo 2, para advertirnos sobre los falsos maestros. Fíjense que el Señor Jesucristo en Mateo 7 nos habla precisamente del tema de los falsos maestros y dice: cuídense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo también, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, en el puerto de Mileto, los manda a traer y les dice: cuídense y cuiden al rebaño por el cual el Señor Jesús los puso por pastores, porque de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Todas las cartas en el Nuevo Testamento están escritas porque había problemas y amenazas de gente adentro de la iglesia que estaba enseñando doctrinas equivocadas. La única carta que no habla acerca de doctrinas equivocadas es la carta a los Efesios, pero todas las demás, Corintios, la pobre iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Gálatas le escribe a las iglesias de Galacia porque se habían metido los judaizantes. Les habla a los colosenses porque había doctrinas raras que se habían metido y que estaban poniendo cosas extrañas y dando mandamientos y lo que se llama el ascetismo. No toques, no hagas, no digas, el ascetismo. Primera de Juan está escrita porque se habían metido los gnósticos a enseñar a aquellos que tenían un conocimiento superior, como ahora hay algunos que se levantan diciendo que tienen una revelación especial que nadie más la tiene. Todas las cartas en el Nuevo Testamento están escritas por la amenaza de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Ahora, no solamente hay falsas enseñanzas. ¿Sabe usted que cuando el ataque viene de afuera de la iglesia se fortalece, se une y crece?
Pero cuando el ataque sale de adentro de la iglesia se debilita y se divide. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro, y obviamente Dios nos está diciendo a través del apóstol Pedro, es: tengan cuidado de las doctrinas, de las enseñanzas de los falsos maestros que pueden traer división. Así es que tenemos muchas advertencias y Pedro nos recuerda de todas las cosas que ya hemos recibido en el capítulo 1 y nos dice: hemos recibido ya su perdón, hemos recibido sus promesas y Dios nos ha dejado su palabra, a la cual tenemos que estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que regrese el Señor Jesucristo. ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? ¿Qué debe guiar nuestras vidas? La palabra de Dios. Pero ahora nos advierte que tengamos cuidado de las falsas enseñanzas. Vamos a ponernos de pie un momento y en 2 de Pedro capítulo 2 vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo, y dice la palabra de Dios así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire qué interesante, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Quita de nosotros toda distracción, Señor, que podamos poner atención y que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Hace algunos años salió una noticia que me llamó muchísimo la atención. En uno de esos pueblos lejanos en el interior del país, en México, se hizo un velorio de una persona que obviamente había muerto. Se hizo un velorio, ¿verdad? A veces soy tan novio. Y entonces en los velorios, en esos lugares, es clásico y es muy típico y muy usual que la gente da café a los que van al velorio, porque es de toda la noche, y le ponen lo que le llaman piquete, ¿no? Y no había COVID en aquel entonces, porque ahora pues, traemos nuestro y le ponemos al café. No había eso, pero le ponían alcohol, algún tipo de alcohol al café, y se dieron cuenta que la gente comenzó a enfermarse y empezaba a morir. Algunos se quedaban ciegos, algunos comenzaban con problemas de hígado y muchos fallecieron. Hace poco se dieron cuenta que una vez más estaba sucediendo eso. Mucha gente comenzaba a enfermarse, a quedarse ciega. Y una de las personas que tuvo ese problema lo entrevistaron porque se empezó a sentir mal, y entonces grabaron lo que estaba pasando y le fueron preguntando lo que pasaba. Comenzó a sentirse mal, no podía respirar, después se tiró ahí en una hamaca y después ya no podía ver, se quedó ciego y al poco tiempo no podía caminar y al poco tiempo más murió. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban tomando alcohol adulterado. ¿Usted sabe lo que es el alcohol adulterado? Dicen, estuve investigando un poquito acerca de esto, dicen que en México
casi el 50% de las bebidas alcohólicas que venden en México con etiqueta, ¿verdad?, de las compañías, más del 50% son ilegales. O por ahí del 50%, el 47% son ilegales, es decir, que no provienen realmente de las compañías. Entonces, ¿qué sucede? Es muy fácil que esas botellas contengan alcohol adulterado. En lugar de tener alcohol que se puede ingerir, de todos modos te hace daño, ¿verdad? Tiene un alcohol que te puede matar. Escucha, el apóstol Pedro nos está diciendo, tengan cuidado porque el Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a veces no nos damos cuenta cuando alguien aparece ahí con enseñanzas que parecen bíblicas, pero que realmente si las investigas y si abres y si buscas y si lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que esa enseñanza es una enseñanza adulterada que está torciendo la Escritura para su propia perdición, como escribe el apóstol Pedro. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol nos está diciendo, tengan mucho cuidado con los falsos maestros, y este capítulo 2 precisamente habla de este tema, y le he puesto advertencia sobre los falsos maestros. Hay 3 enseñanzas. En primer lugar, ten cuidado de la enseñanza de los falsos maestros. En segundo lugar, también habla está advertido del daño que causan los falsos maestros, y en tercer lugar nos dice, sabe que la condenación de los falsos maestros está cerca y es segura. Así es que vamos, en primer lugar, ahí en el verso 1 nos advierte y nos dice, ten cuidado de la enseñanza de los falsos maestros. Y lo que dice aquí es que en el tiempo antiguo había en Israel falsos profetas. La palabra que utiliza ahí es muy interesante. La palabra en griego es pseudo profetas, o sea, falsos. La palabra pseudo quiere decir falso profeta, falsos profetas, dice, pero ahora también hay pseudo didáscalos, que quiere decir falsos maestros. Y la presencia de los falsos maestros es segura dentro de la iglesia. Ahora déjame decirte, yo no estoy hablando de Nuevo Horizonte, o no estoy hablando de alguna iglesia en especial. Puede haber falsos maestros metidos en cualquier lugar, pero a lo que se refiere es que la iglesia en general, la iglesia universal, la iglesia en todas partes, puede tener esos falsos maestros que están enseñando doctrina equivocada. Y mira lo que dice el verso 1. Dice, hubo falsos maestros que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, introducen su falsa enseñanza. ¿Y cómo lo hacen? Secretamente, en forma escondida, en privado. Y la palabra que utiliza ahí para hablar como secretamente quiere decir literalmente que te llevan a un lado y la enseñan en privado. ¿Y qué es lo que enseñan? Enseñan herejía. ¿Saben lo que es la palabra herejía? Es muy bien interesante. Literalmente significa escoger. Lo que ellos escogen. Entonces es fácil. No te gustan los 10 mandamientos, no importa. Agarra algo que te guste de la Biblia. Agarra un versículo que te guste de la Biblia y enséñalo como la única verdad de la palabra de Dios. Y entonces escogen aquellas cosas que llaman la atención, pero no te enseñan todo el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿a quién le gusta escuchar el mensaje? Si quieres ser discípulo de Jesucristo, tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz, o negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Entonces, si tú quieres ser discípulo de Jesucristo, tienes que hacer esto. Niégate a ti mismo. Ya no tienes más derechos para ti. Nada de que no es mi derecho y que es injusto. Eso ya no se vale, porque tú ya te negaste a ti mismo. En segundo lugar, traes tu cruz porque estás dispuesto a morir. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya estoy muerto. Un muerto no tiene derechos. Y sigue a Jesucristo.
Eso es el requerimiento para ser un discípulo de Jesucristo. Pero si yo te predico ese mensaje y por acá te predico un mensaje donde te dicen, el Señor te quiere prosperar porque tú eres un hijo del rey, eres un príncipe, esa carcacha de carro que estás manejando no es digno de un príncipe, Dios te quiere bendecir. Si tú traes tu semilla aquí, pones tu semilla y entregas eso, Dios te va a prosperar. ¿Qué mensaje te gusta más? Honestamente, ¿qué mensaje te gusta más? ¿El que tienes que morir a tus derechos o que eres un príncipe que Dios te va a dar todo lo que tú quieras? ¿Se dan cuenta de lo que? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Encubiertamente escogen la herejía. La herejía son enseñanzas que ellos escogen para hacer llamativo el mensaje de la palabra de Dios. Sus herejías además dice que las traen encubiertamente. Entonces te engañan porque las enseñan encubiertamente, y ya una vez que son populares, entonces ahora sí las enseñan para toda la gente, pero inicialmente son herejías que se enseñan encubiertamente. Y luego dice algo tremendo. Parte de esa herejía es que negaban al Señor. Estos maestros llegaban al punto de negar al Señor, y yo creo que estas personas no eran nacidas de nuevo, porque obviamente nadie puede llamar a Jesucristo Señor, dice la palabra de Dios, si no es por el Espíritu. Ahora, estas personas negaban al Señor Jesucristo. En Primera de Juan, por ejemplo, Juan escribe la carta de Primera de Juan por aquellos que estaban diciendo que Jesucristo no es Dios. Entonces les dice, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Todo aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Entonces encontramos que Juan tiene que escribir a ese grupo que se llamaban los gnósticos. Bueno, un gnosticismo le llaman insípido, que todavía no se organizaba bien, pero eran los inicios de esa corriente filosófica de un conocimiento que venía exteriormente, y que son los abuelitos de todo aquel que dice, Dios me ha dado a mí una revelación especial que nadie más tiene. Y ahora salen muchos profetas diciendo que ellos tienen revelación especial. Déjame decirte que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Jesucristo es la revelación total de Dios. En Colosenses 1 dice que en Jesucristo tenemos la plenitud de la revelación de Dios. No necesitamos más revelación que la palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado de los falsos maestros que se levantan, se meten en la iglesia y comienzan a enseñar doctrinas equivocadas. Y desgraciadamente en nuestros días hay corrientes doctrinales como los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan a Jesucristo. Niegan que Jesucristo es Dios. Hablan de Jesucristo, pero Jesucristo no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza, Jesucristo es un ángel menor, pero no, Jesucristo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Cuando la palabra de Dios, correctamente interpretada, nos muestra que el Hijo es Dios, que el Espíritu es Dios y que el Padre es Dios. Y esto ha sido un debate por mucho tiempo. Sin embargo, se ha condenado, se llamaba el arrianismo, todo aquel que decía que Jesucristo no era, antes de que el tiempo fuera, Jesucristo fue un ser engendrado o creado, fue condenado. Entonces tengamos mucho cuidado. Los mormones hablan de un Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia, y el Dios tampoco no es el Dios de la Biblia. Elohim es un Dios entre muchos dioses que creó su propio mundo y que después tuvo relaciones con María, se apareció, ¿verdad? Tuvo relaciones con María y de ahí nació el Señor Jesús. Y ahora todos los que siguen el camino del mormón y el libro del mormón se van a convertir en dioses, y antes podían tener muchas esposas porque cuando llegaban al cielo ellos se convertían en dioses y tenían todas sus esposas para tener hijos espirituales y mandarlos a los mundos que ellos creaban. Doctrinas que uno dice pero si usted investiga se va a dar cuenta de que esas son doctrinas que aparecen en nuestros días. Ya les dije las nuevas revelaciones, todas estas cosas, y lo triste es que el internet es un arma de dos filos, porque puedes encontrar cosas buenísimas
como puedes encontrar falsas doctrinas que están con personas que son lobos rapaces y que aparentan, son lobos vestidos de ovejas, pero que están enseñando doctrina equivocada. Y el apóstol Pedro nos dice, tengan mucho cuidado de las falsas doctrinas, de sus enseñanzas. Entonces tengamos mucho cuidado con las enseñanzas. No solamente eso, nos advierte también del daño que causan esos falsos maestros. En el verso 2 de la palabra de aquí de este capítulo dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Desgraciadamente muchas personas que escuchan a estos falsos maestros son engañadas y comienzan a seguirla, pero lo más triste, escuche esto, lo más triste es que no es la enseñanza. Dice aquí que por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Mucha gente, ¿usted conoce gente que habla mal de los cristianos? ¿Verdad que sí? Y hay mucha gente que inmediatamente te dice, fulano dice que es cristiano y es bla, 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 y te dice todas esas cosas. Por causa de mucha gente, el camino de la verdad es blasfemado. Ahora, quiero contarles una historia, no sé si es verídica, la tengo que verificar, tengo que hacer un fact check, porque ahora están de moda las fake news, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo yo leí que Gandhi en su juventud leyó los evangelios. Y cuando leyó los evangelios le llamó la atención y dijo, yo quiero ser, estas enseñanzas son maravillosas, yo quiero ser cristiano. Y fue a una iglesia cristiana en la India y en la iglesia le dijeron, ¿sabe qué? Mire, la iglesia para los que no son blancos está para allá. Y entonces Gandhi dijo, si también el cristianismo hace diferencias de castas como el hinduismo, yo no quiero saber absolutamente nada de él. Ahora déjeme decirle, ¿qué fue lo que desilusionó a Gandhi? ¿El evangelio? No fue el mensaje del evangelio, ¿qué fue? Las personas, el carácter de la persona, no el mensaje del evangelio. Y desgraciadamente la gente no ve el mensaje del evangelio en carácter de personas que dicen ser cristianas. Y entonces Dios pone una responsabilidad maravillosa sobre nosotros. Te voy a decir por qué. Porque si tú tratas de ser un buen cristiano únicamente en el exterior, vas a dar mal testimonio. Pero si tú conoces a Jesucristo en el interior y el Espíritu de Dios comienza a trabajar desde el interior en tu vida, el testimonio que vas a dar va a ser un testimonio maravilloso, porque es el testimonio del Espíritu Santo y no el testimonio de la carne vestida de santidad. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice, muchos van a seguir sus prácticas y por causa de ellos van a difamar el camino de la verdad, o la palabra blasfemar, que es hablar mal. Ahora, habla aquí de las disoluciones, por sus disoluciones. Qué interesante, la palabra disolución, ¿sabe? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional la traduce como prácticas vergonzosas, pero literalmente quiere decir falta de moralidad. También se traduce como lascivia. Y es muy triste llegar a saber de personas que aparentemente eran líderes fuertes en la fe, sin embargo, encuentran que tenían fallas graves moralmente. Y esto es muy triste. Ahora, cualquiera podemos fallar, ¿no es verdad? Cualquiera podemos fallar. Pero una cosa es que me tropiece y otra cosa es que quiera engañar teniendo una doble vida. O sea, sé que estoy mal, pero me estoy escondiendo y sigo teniendo ese tipo de vida. A eso se refiere la palabra de Dios. Puede ser que te tropieces como cualquier persona se puede tropezar, pero puede pedir perdón, arrepentirse y el Señor es misericordioso. Pero aquí está hablando de esas personas que por inmoralidad, o sea, su vida es una vida de inmoralidad. No solamente eso, después dice su avaricia en el verso 3, la primera parte del verso 3, y por avaricia hará mercadería de su fe. Escuche lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, llevados por la avaricia, escuche, inventarán mentiras
ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Yo tengo aquí unas botellitas de agua que yo las puedo vender y hace milagros. O sea, usted la pone, tiene COVID, échesela a su té y se la toma y el Señor la va a sanar. Tiene pie de atleta, écheselo a su leche, a su cereal y va a ver cómo el Señor lo va a sanar. Y nosotros, no es verdad, no lo he visto en la tele a los que venden o a los de los pañuelos. No, es impresionante y la gente ahí mandando su cheque para recibir los pañuelitos y la agüita y es impresionante lo que la gente hace, dice aquí la palabra de Dios, por avaricia. Y el apóstol Pablo también habla de estos en 1 Timoteo capítulo 6, dice que no se conforman a la sana palabra de Dios y dice, estas personas nada saben porque quieren enriquecerse. Y dice en 2 Timoteo 4:3, tienen comezón de oír y amontonan maestros conforme a sus deseos carnales. La palabra de Dios nos dice, ten cuidado de los falsos maestros, de sus enseñanzas. Y también nos está diciendo, está advertido de estas falsas enseñanzas que causan daño. Y después, en tercer lugar, la tercera enseñanza, dice, sabe que la condenación de los falsos maestros está cerca y es seguro. Aquí la palabra de Dios, a partir del verso 3, dice el verso 4, al final del verso 3 ya habla que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, o sea que ya viene. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y aquí entramos en una enseñanza media, a veces media difícil, pero la realidad es que el punto principal de estos versos es enseñar que nadie puede vivir en pecado y no tener consecuencias. Gálatas 6 dice, no se engañen, Dios no puede ser engañado porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Tú siembras para tu carne, vas a sembrar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu vas a cosechar vida y paz. Entonces el juicio para estos falsos maestros ya está por llegar. Ahora uno se puede preguntar por qué no llega. A nuestros amigos agnósticos, nuestros amigos ateos que se preguntan, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si Dios puede castigar la maldad, ¿por qué no la castiga? Porque la palabra de Dios dice que Dios es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Biblia sí nos dice que el juicio está por llegar. Jesucristo va a traer justicia, va a traer juicio y juntamente con el juicio va a traer justicia. Ahora, ¿quién puede rechazar el amor de Dios cuando tú ves que ese amor de Dios lo extiende para todas las personas, aun cuando le hemos fallado? Escucha, no podemos nosotros resistir ese amor. Cuando Dios manifiesta su amor hacia ti, aun cuando le has fallado, la verdad es que no puedes voltear tu espalda y decir no me interesa. Y si lo haces, ya sabes que la condenación no tarda. ¿Te estoy espantando? No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Nada más. Esto aquí lo dice. Ahora, aquí habla pone tres ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios trajo justicia y juicio. El primero lo pone con los ángeles y dice en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. En primer lugar nos habla de estos ángeles. En el capítulo 12 de Apocalipsis, la Biblia nos habla de una rebelión que hubo en el cielo y que Satanás y una tercera parte de las estrellas fue lanzado del cielo, y los estudiosos, los teólogos dicen que esta tercera parte de las estrellas se refiere a ¿qué? ¿Ángeles angelicales? Mi esposa me corrige siempre. Se refiere a seres angelicales que se rebelaron juntamente con Satanás, que ahora son los demonios. Bueno, la palabra de Dios dice que algunos demonios fueron puestos en el infierno en prisiones de oscuridad. La palabra tártaros en griego, que es un lugar de tormento, y ese lugar de tormento es interesante porque también en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 20 ahí nos dice que en el día del juicio final, el juicio del trono blanco, el infierno va a entregar
entregar los muertos que hay en Él. O sea que hay personas que mueren sin Cristo, que mueren sin esperanza, que mueren habiendo negado al Señor Jesús, y que por eso son enviados a ese lugar, llegaron a ese lugar. Y dice, pero ese no es el lugar final de las personas que rechazaron la salvación del Señor Jesucristo. Ese va a ser un lugar temporal, porque en el juicio final el infierno va a entregar y los va a presentar delante de Dios para ser juzgados. Y entonces, cuando se abran los libros, no van a ser juzgados por sus obras, aunque sus obras van a estar escritas ahí. Te van a decir, esto fue lo que hiciste toda tu vida y aquí está escrito todo lo que hiciste. Pero hay un libro que también habla la palabra de Dios, que se llama el libro de la vida. Y todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lugar final de las personas no es el infierno. El lugar final para todo injusto y para todo pecador, que ahí está mi nombre, aunque ya fue lavado con la sangre del Señor Jesucristo, y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida, no porque yo hiciera algo, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, y todos los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que la Biblia dice que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y el primero que va a ir ahí va a ser el anticristo y el falso profeta, y al final de los 1000 años va a ser lanzado también Satanás. Qué impresionante, ¿no? Y aquí nos dice que estos ángeles que no guardaron su morada están guardados en esas prisiones de oscuridad para ser juzgados en el juicio final, y van a ser lanzados a ese lugar que es la Biblia llama la segunda muerte o el lago de fuego. La segunda historia o la segunda ejemplo que pone es el diluvio. Cuando Dios vio la maldad que había en el mundo, había una inmoralidad, una violencia. Usted lee Génesis capítulo 6 y se va a dar cuenta de la violencia y la inmoralidad que había, y que de continuo el pensamiento en el ser humano era solamente el mal. Eso dice la palabra de Dios. Entonces Dios le dolió en su corazón haber formado al ser humano, y dijo, no va a contender mi alma con el hombre, en 120 años los voy a juzgar. Mas Noé halló gracia en los ojos de Dios, y Dios le dijo, Noé, construye un arca. Y Noé por 120 años estuvo construyendo un arca, dando testimonio de que el juicio de Dios venía. Y la gente que escuchó y que vio el testimonio del arca no creyó. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 o 25, no me acuerdo en este momento, dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Cuando todo mundo estaba en su fiesta, y cuando todo mundo estaba dándose matrimonio, dice, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Ese es el segundo ejemplo. Dios va a traer juicio sobre el mundo incrédulo y sobre los falsos maestros. Y el tercer ejemplo que pone aquí es la condenación de Sodoma. Mucha gente pone en duda que ¿cómo va a caer fuego del cielo? Bueno, hay evidencia de que toda esta zona, hay evidencia arqueológica y geológica de que algo sucedió que no fue normal, que hay sedimentos, como si se hubiera quemado todo ese lugar. Todo lo puede ver eso en el libro de Josh McDowell, que se llama Evidencia que exige o que demanda un veredicto. Ahora, la historia de Sodoma y Gomorra es muy interesante, porque la palabra de Dios dice aquí, habla del justo Lot. Hace un momento compartí acerca de Abraham, Lot y Melquisedec. Lot es el sobrino del patriarca Abraham, vivía con él, pero llegaron a ser sus ganados y sus ovejas llegaron a ser tal que ya no podían estar juntos porque se empezaban a pelear los pastores de ellos. ¿Alguna vez has escuchado peleas de pastores? Bueno, ellos fueron los primeros.
los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot: ¿sabes qué, Lot? Vamos a hacer paz entre nosotros. Si tú tomas a la derecha, yo tomo a la izquierda. Y Lot vio los pastos verdes y dijo: no, yo me voy para allá. Y tomó a su campamento y se comenzó a mudar. Pero lo que hizo Lot es muy interesante, porque usted lee en la palabra de Dios en el libro de Génesis que Lot fue poco a poco poniendo sus tiendas de campaña cada vez más cerca y cada vez más cerca de Sodoma, hasta que llegó a vivir en Sodoma. Y cuando el olor de la maldad llegó a la nariz del Señor, digo, no, que es simplemente una figura de lenguaje que utiliza la palabra de Dios para decirnos que Dios estaba dando cuenta de la maldad, llegó a un punto que lo que estaba pasando en Sodoma, Dios lo aborrece. Y entonces le dice a Abraham: Abraham, voy a destruir a Sodoma y todo lo que está ahí. Y Abraham sabía que su sobrino estaba ahí. Ahora la Biblia dice que Lot era justo. Sin embargo, no vemos nada justo en Lot, pero déjeme decirle lo que yo creo. Lo que yo creo es que a Abraham, por la justicia de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que Abraham es el padre de la fe, su sobrino y la intercesión de Abraham, ¿se acuerda que Abraham estuvo intercediendo por su sobrino cuando supo que iba a ser destruida la ciudad de Sodoma? El Señor le dijo: ok, lo voy a rescatar. Dice que una de las cosas que sí hacía Lot era que se afligía todos los días por la conducta de las personas de Sodoma. Y Dios mandó a su ángel y le dijo: apúrate, Noé. Apúrate, Lot, saca a tus hijas y a tu familia y a tu esposa y corran, porque Dios va a destruir la ciudad. Y Dios rescató al justo Lot por la intercesión de Abraham. Y escucha, y finalmente vino a destruir la ciudad de Sodoma, que nosotros sabemos lo que es el sodomismo, ¿verdad? Dios aborrece las relaciones en el mismo sexo. La gente se enoja: ¿y cómo es posible? Un mensaje anticuado. Escuche, Dios se enoja también por los adúlteros. Y Dios, Pedro Infante es el ídolo, ¿verdad? Del macho, el que tiene muchas mujeres, y muchos lo idolatran. Pero si uno es homosexual, escucha, para Dios el macho adúltero y que tiene muchas mujeres, y el homosexual es igualito como lo es el mentiroso y como lo es el chismoso, ¿verdad? Entonces para Dios el pecado es pecado, pero la palabra de Dios nos dice que Dios dijo: voy a destruir a Sodoma, y únicamente sacó al justo Lot. Escucha, tal vez hay aquí alguno de nosotros que empezó a mover su campamento y dejó de leer la Biblia. Y ya no está leyendo la Biblia. Y dejó de orar. Y dejó de reunirse en el grupo de conexión. Y dejó de asistir a las reuniones. Y dejó de ir a la iglesia. Y ahora ya está en Sodoma. Está en el mundo, pero metido con todo. Escucha, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación y a los piadosos. Escucha, Dios es un Dios de misericordia, que en esta tarde nos está hablando, y a ti y a mí, para que en nuestro corazón podamos escuchar su voz y podamos, como dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Me pregunto, ¿estás escuchando la voz de tu pastor? ¿Sabe Dios librar a los justos? Esta tarde es una tarde de reinicio. ¿Qué está pasando en tu vida? Solamente Dios y tú lo saben. Pero la palabra de Dios nos está animando a que hagamos un reinicio y que queramos, anhelamos conocer
a Dios cada día más. Y tal vez si en esta tarde estás alejado de Dios, estás viviendo una vida vacía, una vida donde crees que el placer y las relaciones sexuales fuera el matrimonio y la pornografía y la droga y todas esas cosas van a satisfacer tu alma, déjame decirte, tú sabes que estás cada día más vacío, más vacía. Pero el Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy puedes experimentar el perdón que el Señor Jesucristo ofrece para ti y para todos aquellos que se acercan con un corazón humilde y le dicen: Señor Jesús, yo te necesito.